Imagine que mañana se despierta y algo en su cuerpo ya ha cambiado. No visible, no dramático, pero en lo profundo de sus células se ha activado un interruptor genético. ¿Qué pasaría si la grasa abdominal persistente no desaparece porque usted come demasiado, sino porque su cuerpo está atrapado en el estado hormonal equivocado? ¿Y si un solo alimento cotidiano, que se ha utilizado en la región mediterránea desde hace más de 4000 años, fuera capaz de reducir la inflamación, calmar su hormona del estrés, el cortisol, y volver a poner su metabolismo en modo de quema de grasa? ¿Suena como una promesa vacía? ¿O como otro remedio milagroso de Internet? La ciencia cuenta otra historia. Varios metaanálisis muestran: ciertos compuestos bioactivos de origen vegetal pueden reducir la proteína C reactiva, mejorar la sensibilidad a la insulina, e incluso activar vías de señalización genética, directamente relacionadas con la quema de grasa. Pero aquí es donde se vuelve interesante. La mayoría de las personas consumen este alimento a diario, y al hacerlo destruyen exactamente las moléculas responsables de estos efectos. Hoy no se trata de una dieta. No se trata de contar calorías. No se trata de hacer horas de cardio. Hoy se trata de un mecanismo molecular que decide si su cuerpo almacena o quema. Y al final de este video comprenderá exactamente qué ocurre en las primeras horas después del consumo, por qué su cortisol reacciona y qué error puede arruinarlo todo. Quédese hasta el final, porque lo que viene ahora puede cambiar no solo su grasa abdominal, sino toda su comprensión de la salud metabólica. Antes de hablar de lo que este alimento provoca concretamente en su cuerpo, debemos entender una verdad incómoda. La grasa abdominal rara vez es solo un problema de calorías. Es un problema hormonal. El cuerpo humano no es una calculadora. Es un sistema de supervivencia altamente complejo que decide constantemente almacenar o quemar. Y no toma esa decisión basándose en calorías, sino en señales. Insulina, cortisol, marcadores inflamatorios, interruptores genéticos. Cuando la insulina está elevada de forma permanente, las células grasas permanecen cerradas. Cuando el cortisol está crónicamente alto, le indica al cuerpo: peligro, almacena energía. Y cuando las inflamaciones silenciosas arden en segundo plano, el metabolismo se ralentiza como un motor que trabaja contra una resistencia interna. Los estudios muestran que niveles crónicamente elevados de PCR, un marcador de inflamación sistémica, están estrechamente correlacionados con la grasa visceral. Y precisamente esta grasa visceral es metabólicamente activa, produce por sí misma mensajeros inflamatorios, se crea un círculo vicioso. Pero aquí llega un punto decisivo. El cuerpo posee un mecanismo incorporado que cambia entre la quema de azúcar y la quema de grasa. En la investigación, este proceso suele denominarse metabolic switch, entre otros descrito por el neurocientífico Mark Mattson, quien investigó durante años el ayuno intermitente y la flexibilidad metabólica. En cuanto la insulina disminuye, el cuerpo comienza a liberar energía almacenada. En cuanto la inflamación se reduce, el metabolismo funciona con mayor eficiencia. Y en cuanto ciertos ácidos grasos y polifenoles activan vías de señalización a nivel celular, puede activarse un interruptor genético, PPAR-alfa. Este interruptor está oculto en lo profundo de sus células. Regula genes responsables de la oxidación de ácidos grasos. Se podría decir, decide si sus mitocondrias funcionan a media potencia o a pleno rendimiento. Pero, ¿qué ocurre exactamente cuando consume esta grasa especial? ¿Qué sucede en la primera hora? ¿Después de 4 horas? ¿Después de 24 horas? ¿Y por qué la insulina y el cortisol reaccionan de manera diferente que ante la mayoría de las otras grasas? En la siguiente sección, acompañaremos a su cuerpo hora por hora, desde la absorción en el intestino hasta la activación de vías genéticas en sus células. Porque la verdadera historia no comienza en su plato, sino en sus mitocondrias. 0,1 hora después del consumo.
El viaje comienza en el intestino. En el momento en que una cucharada de aceite de oliva virgen extra de alta calidad llega a su boca, se inicia una reacción bioquímica en cadena. Incluso antes de que llegue a su torrente sanguíneo, su sistema digestivo reacciona. En el intestino delgado se liberan ácidos biliares. Emulsionan los ácidos grasos, principalmente ácido oleico, un ácido graso monoinsaturado omega 9. Este ácido oleico no es una grasa común, actúa como una molécula de señalización. Los estudios muestran que el ácido oleico estimula la liberación de CCK, colecistoquinina, una hormona de saciedad que le indica al cerebro: hay suficiente energía disponible. Eso significa menos antojos, glucosa más estable en sangre, menos picos de insulina. Al mismo tiempo, los polifenoles, potentes compuestos vegetales antioxidantes, entran en el torrente sanguíneo. Y aquí es donde se vuelve interesante. Estos polifenoles comienzan de inmediato a neutralizar especies reactivas de oxígeno. El estrés oxidativo disminuye. Vías de señalización inflamatorias como NF-κB son reguladas a la baja. Es como si en segundo plano se activara un silencioso extintor. Aún no hay nada visible externamente. Pero a nivel molecular, el clima interno ya ha cambiado. 1 a 4 horas. La insulina se calma, el metabolismo respira. En esta fase se decide si su cuerpo almacena energía o la libera. Las comidas normales ricas en carbohidratos mantienen la insulina elevada durante horas. Un nivel alto de insulina significa las células grasas permanecen cerradas. Pero los ácidos grasos monoinsaturados, especialmente el ácido oleico, provocan respuestas de insulina significativamente menores. Los metaanálisis muestran que el consumo regular de aceite de oliva virgen extra mejora significativamente la sensibilidad a la insulina. ¿Qué significa eso en términos concretos? Sus células reaccionan de forma más eficiente a la insulina. Se necesita menos insulina para lograr el mismo efecto sobre la glucosa en sangre. El portero frente a sus células grasas se tranquiliza. Y cuando la insulina disminuye, comienza la lipólisis. Los ácidos grasos almacenados son liberados. Aún no es dramático, aún no es espectacular. Pero es medible. Aquí comienza el cambio metabólico. 4 a 8 horas. Se activa el interruptor genético. Ahora entramos en un nivel más profundo. Dentro de sus células hepáticas se encuentra un factor de transcripción, PPAR-alfa. Regula genes responsables de la oxidación de ácidos grasos. Dicho de forma simple, determina si la grasa se quema. Las investigaciones muestran que los ácidos grasos monoinsaturados pueden activar PPAR-alfa. Una vez activado este interruptor, aumenta la expresión de enzimas que oxidan ácidos grasos en las mitocondrias. Sus células cambian gradualmente a un modo de quema de grasa más eficiente. Al mismo tiempo, disminuye la producción de citoquinas inflamatorias. Los niveles de PCR pueden reducirse a largo plazo. IL-6 y TNF-alfa disminuyen. No es una mágica pérdida de grasa durante la noche. Es una reprogramación hormonal. Y precisamente aquí radica la diferencia entre una dieta a corto plazo y una adaptación metabólica. Pero el cambio quizás más sorprendente ocurre más tarde. ¿Qué sucede después de 24 horas de uso regular? ¿Cómo reacciona el cortisol? ¿Y por qué la calidad del sueño influye de repente en la quema de grasa? En la siguiente sección, alcanzamos el punto en el que entran en juego las hormonas del estrés, y ahí se decide si la grasa visceral continúa protegida, o finalmente comienza a reducirse. Hora 8:16. Cuando la inflamación disminuye, el sistema de estrés se calma. Su cuerpo no distingue bien entre estrés laboral y estrés biológico. Las inflamaciones crónicas son interpretadas por el cerebro como peligro.
y peligro significa cortisol. La hormona del estrés procedente de las glándulas suprarrenales tiene una misión clara: movilizar energía. A corto plazo eso es útil. Pero el cortisol crónicamente elevado provoca mayor acumulación de grasa visceral, resistencia a la insulina, pérdida de masa muscular, alteraciones del sueño. Aquí es donde se vuelve interesante. Los polifenoles del aceite de oliva de alta calidad reducen las señales inflamatorias, menos IL-6, menos TNF-alfa. Cuando la inflamación sistémica disminuye, el cerebro necesita activar menos alarmas. El eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, nuestro eje del estrés, comienza a normalizarse. Los picos de cortisol se atenúan, no de forma dramática, no medible de la noche a la mañana como en una tendencia de laboratorio, pero fisiológicamente real. 12:16:24. La calidad del sueño cambia la quema de grasa. Aquí muchos subestiman el factor decisivo: el sueño. El cortisol elevado por la noche bloquea la quema de grasa nocturna. Pero si el nivel de estrés disminuye, mejora la arquitectura del sueño. Las fases de sueño profundo se prolongan, las fases de vigilia se acortan. Y precisamente durante el sueño profundo se libera la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento activa la lipólisis. Eso significa, mientras usted duerme, la grasa almacenada puede movilizarse con mayor facilidad. No porque actúe un remedio milagroso, sino porque su entorno hormonal finalmente vuelve a estar en equilibrio. Lid, lo que realmente sucede después de 24 horas. Después de un día ocurre lo siguiente: glucosa más estable en sangre, picos de insulina reducidos, menos marcadores inflamatorios, potencialmente menor reacción de cortisol, mejor flexibilidad metabólica. Pero importante, no es una pérdida de 3 kilos de grasa, no es una mágica fusión. Es un cambio hormonal, una señal para su cuerpo: estás a salvo, puedes liberar energía. Y si esta señal se repite diariamente, se genera un efecto sostenible. Pero queda una pregunta decisiva: ¿por qué funciona en algunas personas y en otras aparentemente no? En la siguiente parte hablaremos de dosificación, calidad del aceite, errores típicos y por qué el momento es decisivo. No todos los aceites de oliva son iguales. Muchos productos del supermercado están altamente refinados, oxidados, dañados por la luz, pobres en polifenoles. Pero precisamente estos polifenoles son responsables del efecto antiinflamatorio. Un aceite suave y barato a menudo contiene solo cantidades mínimas de ellos. ¿Cómo reconocer un buen aceite? Virgen extra, año de cosecha indicado, botella de vidrio oscuro, ligero sabor amargo o picante al final. Ese ligero picor en la garganta no es un defecto, es una señal de oleocantal, un compuesto antiinflamatorio con efecto similar al ibuprofeno. Sin estas sustancias solo queda grasa. Y la grasa por sí sola no modifica el eje del estrés. Más no es automáticamente mejor. Una cucharada contiene aproximadamente 120 kilocalorías. Quien de repente consume 4 o 5 cucharadas al día sin reducir otras calorías puede aumentar de peso. La cantidad efectiva suele estar en 1 o 2 cucharadas diarias. La constancia es más importante que la cantidad. No se trata de una cura de grasa, se trata de una señal hormonal. Muchos lo toman por la noche, con la esperanza de quema de grasa nocturna. Pero metabólicamente tiene más sentido, por la mañana en ayunas o con una comida rica en proteínas. ¿Por qué? Porque así se estabilizan los picos de glucosa a lo largo del día. Glucosa estable significa menos reacciones de cortisol, y menos cortisol significa a largo plazo menos grasa visceral. El mayor error es mental. Quien espera un cambio visible después de 24 horas malinterpreta la biología. El cuerpo no trabaja de forma dramática, trabaja de forma adaptativa. Lo que comienza en 24 horas despliega su efecto a lo largo de semanas. Los estudios sobre la dieta mediterránea muestran mejoras significativas en la sensibilidad a la insulina y en los marcadores inflamatorios después de varias semanas de aplicación constante. No es un truco, es una reprogramación metabólica. El aceite de oliva no quema grasa directamente. Crea un entorno hormonal en el que la quema de grasa se vuelve más posible. Esa es una diferencia fundamental. No obliga a su cuerpo, le permite trabajar de forma más eficiente.
En la siguiente y última parte, sacamos la conclusión. ¿Es todo esto un mito, un hype de marketing o una herramienta subestimada? Al principio había una afirmación provocadora. Este remedio milagroso quema grasa y reduce el cortisol en solo un día. Ahora conoce la biología detrás. Y la verdad es más matizada. No en el sentido de 2 kilos menos en la báscula, reducción visible del abdomen, efectos dramáticos de antes y después. Pero puede comenzar en cuestión de horas, a estabilizar la glucosa en sangre, a reducir las respuestas de insulina, a atenuar procesos inflamatorios, a mejorar la flexibilidad metabólica. Y precisamente estos factores determinan a largo plazo si la grasa se almacena o se quema. No es un quemador de grasa, es un regulador metabólico, no como un medicamento. Pero si la inflamación disminuye, si la glucosa se mantiene estable, si el cuerpo recibe menos señales de peligro, entonces el eje del estrés se calma. Eso puede manifestarse incluso a corto plazo, especialmente en personas con alta carga inflamatoria. Pero lo decisivo es la repetición. Un solo día es un impulso. Semanas son una adaptación. Meses son transformación. El verdadero remedio milagroso no es solo el aceite de oliva. Es sueño, estabilidad de la glucosa, gestión del estrés, masa muscular, sensibilidad a la insulina. El aceite de oliva puede ser un componente, no la solución. Si usted integra diariamente 1 a 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra de alta calidad, al mismo tiempo reduce grasas altamente procesadas, presta atención a la ingesta de proteínas y al sueño, entonces crea un entorno hormonal en el que la pérdida de grasa se vuelve más probable, lentamente, fisiológicamente, sosteniblemente, sin magia, sin extremos, sino bioquímica. La diferencia entre marketing y ciencia es esta. El marketing promete rapidez, la biología recompensa la constancia. Y cuando comienza a no luchar contra su cuerpo, sino a entenderlo, entonces la pérdida de grasa ya no será una lucha, sino una consecuencia de señales correctas.